el poder de la Iglesia Católica en España. Antes de empezar, me gustaría aclarar que cada uno puede tener o no tener las creencias o la religión que le dé la gana. Lo que intentaremos es reflexionar sobre libertades, privilegios, igualdad y solidaridad de la Iglesia Católica en España. Empecemos por aclarar que España es un estado aconfesional. Esto quiere decir que no se reconoce una religión oficial. Sin embargo, existe un concordato que pone en cuestión esta aconfesionalidad, dando una serie de privilegios a la Iglesia Católica. Uno de esos privilegios es que pueden inmatricular propiedades. Esto quiere decir que se pueden quedar con propiedades sin aportar ningún contrato que haya pasado por un notario u otro fedatario público. Aparte de inmatricularse cosas tan curiosas como la mezquita de Córdoba, encima no pagan el IBI por ninguno de esos inmuebles. Es más, los arreglos de la mayoría de las iglesias que tienen en España lo pagan los ayuntamientos o comunidades autónomas con nuestros impuestos. Hablando de impuestos, al hacer la declaración de la renta, si marcas la casilla de la iglesia o si marcas la de fines de interés social, estarás financiando a la iglesia. Tampoco hay que olvidar que en la mayoría de pueblos rurales se había extendido la creencia de que la iglesia era el pueblo. Un pueblo entero colaboraba con donativos, donaciones o trabajo para la construcción de una parroquia o un colegio que después pasaba a ser propiedad privada de la iglesia. Hay que remontarse a un momento de la historia reciente para comprobar el poder de la Iglesia Católica en todo su esplendor. Su apoyo mutuo con la dictadura franquista es más que evidente. En esos años no es que la Iglesia adoctrinara en las escuelas, es que la educación a nivel nacional era gestionada por ellos. Pero no solo a nuestros hijos, también controlaban la sección femenina para adoctrinar sobre lo que era una buena esposa y madre. Les dejamos algunas de sus frases. Prepárate, retoca tu maquillaje, coloca una cinta en tu cabello. Su duro día de trabajo quizás necesite de un poco de ánimo y uno de tus deberes es proporcionárselo. Salúdale con una cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo por complacerle. Escúchale, déjale hablar primero. Recuerda que sus temas de conversación son más importantes que los tuyos. Si tú tienes alguna afición, intenta no aburrirle hablándole de esta, ya que los intereses de las mujeres son triviales comparados con los de los hombres. Si tu marido te pidiera prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes. Recuerda que es el amo de la casa. En esos años se practicaba un sistema que consistía en decirle a una mujer que iba a ser madre que su hijo había muerto, para después venderlo a una familia pudiente. Los casos de robos de niños se extienden hasta el año 1990, estando la Iglesia involucrada en esta práctica. Se estima que en España, entre 1940 y 1990, se robaron más de 300.000 niños. Aunque quizás uno de los temas más sangrantes sea el de los abusos sexuales. Por supuesto, no son todos los que están en la iglesia, pero no están todos los que son pedófilos. La evidencia
era tal que tenían o tienen un protocolo de cómo actuar al descubrirse un caso de abusos sexuales. Según este manual, lo primero es solucionar el problema con la familia. Después se traslada al violador y aquí no ha pasado nada. Ahora pongamos un ejemplo para entender lo que hace la Iglesia con los abusadores de menores. Juan trabaja en un McDonald's en Teruel. Un día se descubre que Juan lleva años abusando de menores que comían hamburguesas a cambio de sexo. Tras saltar el escándalo, McDonald's indemniza a la familia y traslada a Juan a una hamburguesería de Eslovenia. En un país democrático, a Juan le caería todo el peso de la ley, siendo juzgado y condenado a cárcel al demostrarse su delito. En la Iglesia, no son juzgados como el resto de los mortales. La Iglesia está por encima de nuestras leyes. Pero esto no es una historia antigua, sigue siendo así en nuestros días. ¿De verdad te da igual que existan unas personas entre nosotros que no puedan ser juzgados por nuestras leyes? ¿Te da igual que un país extranjero se apropie de nuestras propiedades y encima no pague impuestos por ellas? ¿Te da igual que se redacten actualmente leyes promovidas por la Iglesia Católica? ¿O quizás te gusta que la Iglesia tenga ese poder?